Uno de los puntos para el llenado de la declaración anual de personas morales que ya está próximo a fenecer es el tema de la PTU. ¿Cuál es la PTU que tengo que registrar en la declaración anual? ¿Qué efectos tiene la provisionada? ¿Y qué situaciones hay que considerar para cuando se tenga que pagar en el mes de mayo? Te lo platicamos a continuación aquí en el Yin Yang Fiscal. Uno de los puntos de cierre de la declaración anual de las personas morales es el tema de la PTU, sobre todo por lo que es la afectación que se va a tener en mayo cuando se haga el pago del que provisionamos. Esto inclusive en el llenado del anual, pues te pregunta, ¿no? ¿Estás obligado a calcular y pagar la PTU? Pues tienes trabajadores, pues sí, ¿no? Aparte, si no tienes trabajadores, pues que ya llama la atención, ¿no? Adicionalmente, te pregunta, ¿deseas que se determine el cálculo automático de la PTU del ejercicio? Responde sí o no, digo, pues, ¿qué problema hay, no? Bueno, de acuerdo precisamente a la ley de impuesto de la renta, pues es muy rápido, de acuerdo al artículo 9. Tendrás la parte de lo que son los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas y el efecto del 28 fracción 30. Recordemos que con la reforma precisamente que se llevó a cabo para el cálculo de la PTU, no se consideran ni la PTU pagada ni las pérdidas fiscales en la base para este cálculo de la PTU. Entonces, vamos a tomar los ingresos acumulables de sociedades autorizadas, el efecto del 28 fracción 30, nos da la base y el automático pues simplemente hace multiplicar por el 10%, ese es su PTU, el PTU del ejercicio, que pues el asiento será PTU resultados contra PTU por pagar. Y pues ya te habilita algunos campos y demás, precisamente lo que son esas preguntas para lo que tengas en el cruce. Ahora, ¿qué sucede con este efecto? Miren, de acuerdo a lo que son las reformas, la Ley Federal de Trabajo en 2021, pues se tienen unos topes precisamente para esta PTU, ¿sí? Entonces puede suceder que derivado de estos topes, la PTU que tú calculaste, el 10%, pues sea mucho mayor al del tope que te está dando en base al cálculo de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿qué sucede con el registro contable, el efecto fiscal de ese tipo de situaciones? Bueno, eh, de entrada, conforme lo que estipula la Ley Federal de Trabajo, ¿sí? Pues esto vamos a registrar lo que es la obligación de pago, o sea, lo que realmente se va a enterar a los trabajadores. Y por lo tanto, si hubiera una diferencia en esta PTU que no es un excedente, o podemos decirle que se va a sumar al del siguiente año, no es esa PTU. Entonces es muy importante precisamente para las referencias porque luego tenemos que modificar o presentar una complementaria porque no es la PTU que calculamos, la anual, con la que estamos, la anual en marzo, con la que estamos pagando en el mes de mayo, porque no hicimos este cálculo. Entonces, ¿dónde vemos el fundamento contable sobre ese tipo de situaciones? Bueno, el CINIF tiene este reporte técnico, que es el número 53, precisamente donde pues menciona entre varios puntos, también hay una 54 que es sobre preguntas muy en especiales, como de fusión, traspaso de trabajadores y demás, pero en esta habla precisamente sobre esa modificación al cálculo de la PTU, porque uno se pregunta, bueno, ¿dónde lo vemos? ¿Dónde tenemos el efecto? Pues precisamente menciona dentro de lo que es este reporte técnico, que una de las consecuencias precisamente con la reforma, pues es el tema de lo que son el tope de el cálculo de la PTU, que hay situaciones encontradas que si afecta, no afecta, pues ya será otro tema, pero sin duda dice, otro cambio relevante es que se modifica el cálculo de la PTU a la cual cada trabajador tiene derecho. Entonces nos hemos topado que la PTU que tú calculaste contra la PTU pagada, pues
realmente registraste de más precisamente por ese tope, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a encontrar? Digo, no es una regla general, eso no viene en boletín y demás, pero una mediana o gran empresa probablemente tenga esas situaciones de tope. Una pyme probablemente no tenga, eso no significa que esté exenta, o sea, va a ser mucho menor la parte del riesgo, ¿no? Entonces, aquí se menciona el tratamiento contable de los efectos del decreto que vamos a tener de la PTU por estas modificaciones al cálculo de la PTU. Como tiene una afectación a resultados, ¿sí? Entonces, pues tenemos que también modificar, en el dado caso, la conciliación contable fiscal, porque al momento de estar registrado, pues, no es deducible esa PTU que viene en cálculo anual, pues simplemente te va, obviamente, a afectar la utilidad o pérdida neta contablemente por el cálculo que estamos platicando. Entonces menciona, el decreto modificó la forma de calcular el pago de PTU a los trabajadores, se escriben los pasos, dice uno, la entidad debe aplicar la utilidad fiscal de PTU al 10%, la renta. Luego, el monto determinado del paso 1, o sea, la base del 10%, debe asignarse a cada paso con base a lo establecido en la tarifa de trabajo, que se reparte, ¿no? No obstante, el monto asignado a cada trabajador no podrá superar el mayor de los siguientes montos, que son los topes. El primero es el equivalente a 3 meses del salario actual del empleado o el promedio PTU recibida por el empleado en los 3 años anteriores. Y aquí viene la regla, por decirlo de alguna manera. Si la PTU determinada en el paso 1, o sea, el que calculamos en base a renta, resulta mayor que la PTU asignada a todos y cada uno de los empleados según el paso 2, los topes, o sea, el que yo calculé en mi anual, ahorita en marzo, es mayor que el que voy a pagarle a los trabajadores de acuerdo a los topes, ¿sí? Dice, esta última, lo que es el topado, es el que debe ser considerada como PTU causada. Con base en la Ley Federal de Trabajo, se considera que la diferencia entre ambos importes no genera obligación de pago ni en el periodo actual ni en los futuros. Por eso mencionamos que esa PTU no es que se sume al siguiente año, ¿sí? Porque la PTU que vamos a registrar es la causada, y en este caso es la del tope, ¿sí? Ahora, si la PTU determinada en el paso 1, que es la del 10%, es menor que la de lo que es precisamente la PTU del paso 1, ese va a ser la PTU causal. Entonces, el cálculo que vamos a tener precisamente esa PTU, tenemos la sugerencia es que hagan el cálculo de la PTU para que luego no tengan que modificar cuando hagan el cálculo en mayo o una PTU, ¿sí? Que se provisionó, por decirlo de alguna manera, se registró en la anual. Y ya no decir si se pagó de más, porque ese ya es otro tema, si se pagó una supuesta PTU que no está dentro de esa PTU causada, ¿no? Ahora bien, menciona esta parte de los pasos 3 y 4 debe reconocer sus estados financieros como un pasivo y como un gasto de utilidad pérdida neta del periodo. Es PTU, vamos a tenerlo como resultados dentro de la parte del gasto y PTU por pagar como un pasivo en el estado de situación financiera. Y la diferencia a la que se ve en el paso 3 no representa una obligación presente por la entidad, por lo cual, o sea, lo del topado con el calculado en la anual, no debe reconocerse en los estados financieros, no debe reconocerse en los estados financieros, ¿no? Ok, digo, por si hubiera una aclaración, ¿no? Oye, ¿dónde lo vemos? ¿Dónde lo leemos? ¿Lo detectamos? Pues aquí, en este reporte técnico. Adicionalmente, nos habla de los que tienen la PTU diferida, algunas consideraciones que se debe llevar a cabo
para efectos del cálculo de la PTU. Por si hubiera alguna duda, nos ponen un ejemplo. Dice, bueno, tú calculas la parte de impuesto de la renta, la PTU, te da la base, ingresos acumulables, deducciones autorizadas, el 28 fracción 30, la base. Sobre eso, el 10% te da 100,000 pesos de PTU de la utilidad fiscal. Pero, checando los topes de los trabajadores, da un total de 90,000 pesos. ¿Cuál es la PTU causada? Que es la que vamos a registrar, los 90. ¿Sí? Y esto lleva varias implicaciones, como estamos hablando, porque técnicamente, si tú registras una PTU o mostrases algo que no debería estar, se habría que presentar una complementaria. Dijimos que no hay un efecto fiscal, pero sí en la utilidad del ejercicio, pues se ve obviamente con esta afectación. Y repito, sin considerar que pagues PTU sin considerar los topes, porque ya entramos en otro tema. Eso ya lo platicaremos ya en el mes de mayo, precisamente qué sucede con esos pagos que se hicieron en exceso o también cuando no hay base para PTU, pero acuerdas con los trabajadores, entre comillas, pagarle PTU, ¿no? Entonces, te repetimos, ten cuidado en la declaración anual, considera los efectos de los topes. Si no lo has hecho en los años anteriores, si tienes alguna situación o contratiempo, fundamentate, verifícate y tenemos el documento, el reporte técnico 53 y el CINIF, y por la parte de la guía de llenado, pues cuando te pregunten, bueno, ¿cuál es el efecto? Pues tengas ya en mente, o cuando menos previsto en tus cálculos, en tus hojas de cálculo, el efecto de esa PT. Para además, te invitamos a que nos sigas escuchando en nuestras cápsulas del Yin Yang Fiscal para que estés debidamente informado y actualizado sobre estos tipos y consideraciones que a veces se nos van y a veces es necesario repasarlos porque pues ya probablemente se nos olvidó de años anteriores, pero es muy importante retomarlos, plasmarlos, estudiarlos y llevarlos a cabo, porque es la parte más importante de esto. Saludos. Facebook. Despachortega.doa. Fanpage. Yin Yang Fiscal. Twitter. Ramón Ortega. Instagram. Despacho Ortega. TikTok. Simplemente el conta. Página web. www.doamx.com